Bienvenidos a mi canal. ¿Qué ocurrió en el último episodio de Aleph, el llamado de las raíces? ¿Qué preguntas dejó la escena final? El último episodio de Aleph, el llamado de las raíces, volvió a dejar a los espectadores con una enorme incógnita. Especialmente el sonido del disparo en la escena final se convirtió en el punto más intenso de toda la tensión acumulada durante el capítulo. Ahora, la primera pregunta que todos se hacen es la misma. ¿La persona que recibió el disparo fue realmente Melek? Si analizamos el desarrollo general del episodio, es posible decir que Melek se convirtió claramente en un objetivo. En los últimos capítulos, ella ha sido uno de los personajes que más se ha acercado al centro de los secretos. El hecho de que comenzara a descubrir ciertas verdades y además a amenazar abiertamente a algunas personas, la colocó en una posición muy peligrosa. En ese contexto, parece lógico pensar que el ataque estuviera dirigido hacia ella. Sin embargo, considerando la manera en que la serie ha construido su narrativa hasta ahora, existe una gran posibilidad de que se trate de un giro inesperado. El equipo creativo suele jugar con las escenas finales para confundir a la audiencia y llevarla por el camino equivocado. Por eso, no sería nada sorprendente que nos hagan creer que Melek fue herida cuando en realidad otro personaje haya resultado afectado. Otro de los acontecimientos más llamativos del episodio fue la gran verdad que descubrió Serhat. El hecho de enterarse de que Ayten Hanum y Sultan Hanum habían organizado un plan secreto para llevar a Yildiz a Estambul provocó en él una profunda sensación de traición. Porque para Serhat no se trata únicamente de Yildiz, también significa una intromisión directa en su autoridad y en sus decisiones. Ahora todos se hacen la misma pregunta: ¿cómo reaccionará Serhat ante esta situación? Si observamos el carácter de Serhat, vemos que es alguien que puede reaccionar con intensidad, pero que sabe convertir su enojo en una estrategia. Por eso, se espera una confrontación muy dura desde el primer momento. Su decepción hacia Sultan Hanum probablemente será enorme, ya que descubrir que su propia madre organizó un plan a sus espaldas dañará seriamente su confianza. En cuanto a Ayten Hanum, es posible que se convierta en una de las personas a quienes Serhat les exija mayores explicaciones. Sin embargo, el punto más importante será cómo tratará a Yildiz. Si llega a descubrirse que ella sabía de este plan, la confianza entre ambos podría sufrir un golpe muy difícil de reparar. El cambio de actitud de Sultan Hanum también fue uno de los detalles más importantes del episodio. Hasta ahora, ella había sido la persona que más firmemente se oponía a la relación entre Serhat y Yildiz. Sin embargo, por primera vez vimos que dio un paso atrás. ¿Pero por qué? Existen dos razones principales. La primera es la determinación de Serhat. Sultan Hanum finalmente entendió que su hijo no dará marcha atrás en este asunto. La segunda razón es que la posición de Yildiz dentro de la familia se ha fortalecido enormemente. Ya no es una persona externa. Ahora ocupa un lugar central dentro de esta historia y dentro del destino de esta familia. Sultan Hanum se vio obligada a aceptar esta realidad. Además, el miedo a perder completamente a su hijo también la llevó a guardar silencio. Todos estos acontecimientos demuestran que la serie ha entrado en una nueva etapa. En el próximo episodio se aclarará qué ocurrió realmente con Melek. Serhat enfrentará una gran confrontación y Yildiz se encontrará en medio de una tormenta mucho más grande. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta luego.